Saludos amigos y amigas, como todos los lunes estamos en la tertulia de San Borondón y esta es la número 2 porque digamos la primera que tuvimos, aunque ellos han intervenido muchísimas veces en la tertulia, pues la primera Rafael Rodríguez Marrero por un lado, Juan Martín Vega Chematante por otro. Don Rafael Rodríguez, ¿está escuchando bien? Sí, se escucha bien, César. ¿Eh? Se escucha bien, Se escucha bien. Y Juan Martín Vega, ¿escuchas bien? Sí, señor, aquí estoy. Bueno, pues les hago la primera pregunta, que era aquella básica que dejamos pendiente de hoy, una segunda tertulia sobre el tema. La ultraderecha y su futuro, ¿qué debemos hacer? A ver, Chema, intenta recordar un poco las cosas que veíamos y las que has podido pues pensar fundamentales a lo largo de esta semana y coméntanos. Bueno, yo, por supuesto, me paso el día pensando, pero no avanzo demasiado porque lo tengo tan claro, yo lo tengo muy claro. A ver, no, vamos, cuenta, claro, pues tenemos que verlo todos claro. Entonces, como digo, lo tengo muy claro e insistiré en lo que venimos diciendo, no solamente aquí nosotros tres, sino mucha gente, toda la gente que piensa con la cabeza. El problema del avance de la ultraderecha es la dejación de su deber que ha hecho la izquierda por todo el mundo. La izquierda, que se supone que es un cuerpo de ideología política tendente a cambiar la sociedad para preservar la justicia y proteger a la gente desamparada, pues los partidos de izquierda en todas partes, salvo algunas excepciones, y así les va, se han dedicado a satisfacer a los poderes económicos, o por lo menos a no pisarles demasiado los intereses, a establecer, aplicar solamente unas medidas cosméticas, mientras la gente sigue sufriendo y penando. Voy a citar un artículo, el titular solamente, el artículo de un sujeto que se llama Alex Jiménez, digo sujeto en el mejor sentido de la palabra, una persona que se llama Alex Jiménez, que lo dice todo en un titular. Dice: la izquierda que aprendió a hablar en neoliberal y le regaló su rabia a la ultraderecha. Es decir, en 15 años hemos visto en el Estado español, para centrarnos en lo que nos toca más directamente, hemos visto en el Estado español que los jóvenes, y los no tan jóvenes ya, pero siguen siendo los que son, siguen siendo jóvenes, que hace 15 años gritaban en el 15M, que fueron los que dieron posibilidad a Podemos, pensando en que la izquierda les iba a solucionar sus problemas, la gente la gente joven, que aquella que decía ni trabajo, ni estudio, ni esperanza, ni nada.
esa gente, esa misma gente, esa misma rabia se ha volcado hacia la ultraderecha. ¿Por qué? Porque la izquierda ha llegado al poder y no ha hecho nada más que medidas cosméticas. Yo creo que podemos seguir luego profundizando, pero no me quiero extender y le paso los trastos a Rafael, pero por ahí va la cuestión. La izquierda ha hecho dejación de su deber de solucionar los problemas. Muy bien, a ver, Rafael. Bueno, yo, vamos a ver, sobre la derecha y los fascismos y los posfascismos o neofascismos, se ha hablado muchísimo y se ha escrito un montón, el río de tinta en torno a lo que se ha podido escribir respecto a ese movimiento político que surge, como todos deben saber, allá a inicios de la década de los 20, al calor de una figura que había sido miembro del Partido Socialista Italiano y que se reviró y que conformó lo que fue el partido fascista en Italia, Benito Mussolini. Y de fascismo se ha escrito, insisto, muchísimo. En los últimos tiempos, llevo ya casi una década dedicado, entre otras cosas, a leer sobre los fascismos, precisamente porque, como decía muy bien Chema, la dejación de los grupos que se han denominado de izquierdas ha generado en un tiempo de crisis como el que padecemos, al menos desde la última, del 2008, ha generado desafección por parte de muchísima gente que llegó a confiar en que a través de los grupos y los partidos de izquierda las condiciones de vida se iban a poder mejorar ostensiblemente. Eso a nivel del occidente colectivo, a nivel del occidente colectivo. Y podemos concretarlo en el caso de España. Miren que España es complicado pensar que la ultraderecha florece como lo está haciendo, cuando tenemos muy recién, diríamos, una dictadura fascista como la que padecimos durante 40 años, y más el tiempo de la transición, que fue dura para la gente que vivió en el Reino de España, ¿no? En lo que antes era España y ahora es el Reino de España. Es decir, que a cualquier mortal de por aquí le hubiera resultado hace 15 años, 20 años, un poco complicado pensar que España... ¿Perdón? ¿Hola? Hola, te oímos, yo te oigo. Sí. Ah, perfecto. No. Los esquemas del pensamiento político fascista. Y estoy escuchando interferencias. Yo te oigo bien, Rafael. ¿Hola? Yo te escucho bien también. Sí. No, porque a veces oigo interferencia, pero bueno. Continúo. Bien, entonces, en estos años, decía, llevo estudiando pues un poco a los fascismos, y vengo estudiando a distintos autores que han reflexionado y reflexionan sobre este asunto. Hay infinidad de libros publicados. Hay uno que publicado por un historiador americano, Robert Paxton, que es un personaje que yo creo que es muy interesante, un historiador muy serio, que solo en bibliografía tiene 40 páginas. Es decir, hablando de textos diversos, de muy diversidad de autores, hablando de lo que son los fascismos a lo largo de la historia, tratando de descubrir la anatomía del fascismo, ¿no? Hay luego autores muy curiosos. Recientemente estuve leyendo un texto de un psicoanalista argentino, Jorge Alemán, en un texto que se llama Ultraderechas, que es un texto que me parece muy esclarecedor respecto a cómo es que cómo el fascismo y los neofascismos se introyectan en la vida de la gente. O hay, por ejemplo, otro texto de un americano, un profesor de filosofía norteamericano, que también no hace mucho ha publicado un librito que se llama Facha, se titula
facha. El profesor se llama Jason Stanley, que recoge un poco la deriva, a través de la deriva fascistoidea de Donald Trump y el contagio que éste ejerce en el mundo. Recoge un poco cuáles serían aquellos principios que mueven al fascismo como política, ¿no? Y entonces habla de la búsqueda del pasado mítico, habla de la propaganda que utilizan y lo utilizan con mucho rigor y con mucha fortaleza para poder vender su irracionalidad. Habla de otra característica de esas estrategias neofascistas como son el antiintelectualismo o la jerarquía o el orden público o la ansiedad sexual, el hecho de que alertan de que los hombres vamos a perder nuestra supremacía y que el patriarcado que hemos construido a lo largo de milenios se va al garete por culpa de las mujeres y por culpa de la democracia liberal, por no hablar, por supuesto, de las culpabilidades del comunismo. Es decir, hay toda una serie de signos que son claves para entender las propuestas neofascistas. Yo básicamente siempre insisto en dos de ellas. Por un lado, la jerarquía, en tres. Por un lado, la jerarquía, por otro lado, el machismo, el patriarcado, y por otro lado, el machismo, el machismo que yo asimilo al militarismo, la fortaleza, la fuerza del macho, ¿no? Entonces, esas tres patas que para mí son esenciales de las apuestas neofascistas, yo creo que son las que distinguen de algún modo las posiciones emancipadoras respecto a las posiciones neo-posfascistas. ¿Qué pasa? Que es verdad. Es decir, si las izquierdas cuando entran a gobernar en las instituciones no piensan en clave de las mayorías sociales, no piensan en clave de buscar las maneras de algún modo transformar el mundo para hacerlo más habitable, es normal que al final resurjan estas ideas neofascistas que de algún modo apelan con ideas simples, con discursos muy sencillos a la emotividad, a buscar la división entre unas personas y las otras. Hay que buscar enemigos, el enemigo es el negro, el enemigo es la mujer, el enemigo es el árabe, el enemigo hay que buscar para tú asociarte a tu grupo de iguales, para junto con tu grupo de iguales enfrentar al enemigo, ¿no? De todas maneras, yo sí que quería resaltar aquí una frase que recuerdo que me llamó mucho la atención, la tengo apuntada, me llamó la atención, por eso la apunté por aquí en una de estos blogs de notas que me tengo por aquí por casa, de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht decía, y lo leo textualmente, entonces, ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Una verdad de este género no reporta ninguna utilidad práctica. Estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Bertolt Brecht alude al hecho de que efectivamente desde las posiciones de las izquierdas siempre se asoció la emergencia del fascismo a la existencia de la sociedad capitalista. Si no somos capaces de criticar a fondo la sociedad capitalista, tampoco podemos quejarnos mucho de que surjan, cuando la sociedad capitalista amenaza crisis, de que surjan estos brotes irracionales, bárbaros, que suponen los brotes neofascistas, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que hay que tratar de articular desde las posiciones emancipadoras es una crítica radicalmente contra este capitalismo de la modernidad que nos está llevando a una situación de barbarie de la que se benefician estos movimientos patriarcales, machistas, violentos, que son los neofascistas, ¿no? Bien, Juan. Hola. Sí, te escucho, te escuchamos. Bueno, en esa línea, Rafael, yo lo resumiría de la siguiente manera.
siempre desde la historia de la humanidad, siempre ha prevalecido la barbaridad de que el fuerte domina al débil, que de alguna manera es la ley que reina en toda la naturaleza. El pez grande se come al chico. Lo que ocurre es que la humanidad lo ejercía, el poder siempre ejercía esa premisa de que la fuerza tenía razón, pero de alguna manera lo ocultaba, lo intentaba maquillar. El fascismo lo que viene es a legitimar. El fascismo lo que hace, empieza Mussolini y Hitler, ya lo llevan los teóricos nazis, lo llevan a su última consecuencia, que es justo, es conveniente que el fuerte domine al débil. Es una ley natural y es una ley legítima, se puede hacer, es lícito. Y por supuesto al capitalismo eso le sabía a música celestial, hasta que los nazis se pasaron, porque hay que decir que el capitalismo con el fascismo italiano, con el nazismo alemán y con el franquismo español era feliz, hasta, como digo, se pasaron y no tuvieron más remedio que pararle las patas. Pero porque ya digo, porque se pasaron, se notaba demasiado. En los años 60 apareció un grupito, el llamado Los Muchachos de Chicago, capitaneados por un personaje que se llamaba Milton Friedman, que extrapoló esa teoría de la ley del fuerte, de que el fuerte es legítimo que domina al débil, lo extrapoló teóricamente al aspecto económico. Y entonces el neoliberalismo, que es lo que acuñaron los Muchachos de Chicago, decían como ley irrebatible de la teoría económica que el fuerte tiene que dominar al débil y que lo único que se puede aceptar es que el fuerte, en este caso, como estamos hablando de economía, es el fuerte económico, tiene derecho sobre los demás. Y con eso hemos llegado al neoliberalismo, que para mí es el fascismo económico, que dice que solamente tienen derechos aquellas personas que puedan pagar por ellos. Y que las personas que no tengan medios para pagar por los derechos no tienen más derecho que el de trabajar por su vida mientras puedan trabajar y morirse inmediatamente después. Por eso los neoliberales y el neofascismo vienen y dicen, aquí lo que hay que hacer es que dominen los fuertes económicos, los débiles económicos que trabajen. Y como decía Thatcher, y siguen diciendo todos ellos, el que es pobre es porque quiere. Thatcher decía, nadie les manda a ser pobres. El que es pobre, dicen los fascistas, los neofascistas, neoliberales, que son la misma cosa, dicen, el que es pobre lo es porque es un vago, porque no sabe ahorrar, porque no se es pobre si se trabaja y se ahorra y se lleva una vida morigerada y temerosa de Dios. Eso es el fascismo actual. Eso es en términos teóricos. Yo lo he dicho de una forma muy pedestre porque yo soy muy rústico. Pero eso es lo que estamos hablando, el fascismo y el neoliberalismo. Pero de lo que estamos hablando es por qué la gente vota a esos tíos, que son ostensiblemente unos bárbaros que lo que quieren es dejarte sin sanidad, dejarte sin educación a tus hijos, no quieren que tengas casa,
no quieren que tengas nada, no quieren ni que tengas pensión, quieren que cuando no puedas trabajar te mueras, compañero, eso es lo que quieren. ¿Por qué la gente vota a esa gente, a esos bárbaros? Porque no se dan cuenta, porque el voto no es un fenómeno mecánico, automático. El voto es un fenómeno, la intención de voto es un fenómeno subjetivo, muy cargado de emoción, de muy poca razón, como vemos continuamente. La gente no vota con la razón, sino con la emoción. Entonces, como no tengo casa, como mi hijo tiene que vivir, o si tengo casa, mis hijos tienen que vivir conmigo y no se pueden casar. No tengo para darles una educación, no llego a fin de mes. Como todavía en el Estado español tenemos un poquito, porque que nadie se crea que la cosa está como estaba. Pero podemos, si tienes algún mal menor físico, alguna dolencia, alguna enfermedad, más o menos te la parapetean. Pero como tengas algo grave, el especialista tardas un año. Como hay 15.000 en Canarias casos de dependencia sustanciados y aprobados que no reciben la prestación, por decir algo, ¿no? Ese tipo de cosas, como la gente ve esa aceptación, y estos que decían que llegaron a solucionarle eso, estos que están en la Moncloa, vinieron hace 9 años a decirme que me iban a arreglar lo de la casa, que me iban a dar un salario justo, que me iban a dar un dentista público, y no me lo han hecho. Y entonces hay otros gritando en los medios, gritando en las plazas, gritando en la televisión, que la solución la tienen ellos, porque es que los que están en la Moncloa son unos ladrones que se maman las perras. Y ellos tienen la varita mágica que le va, y como yo tengo necesidad de que me den una casa y tengo necesidad de que me den una educación para mis hijos, que tengo un problema porque mis hijos ahora vienen con los calores, están ahogados de calor, porque no hay manera ni de que les pueda abrir la ventana, pues voy a votar por esto, a ver si me lo solucionan. Decía mi amigo Rafael con mucha razón, ¿cómo es posible que estén votando por los que están preconizando la dictadura que se sufrió en el Estado español hace no tanto? Porque se olvidaron, Rafael, porque la gente se olvida, de la misma forma que ahora en Alemania están con la misma cantinela que tenía Hitler a finales de los años 30. El militarismo, lo que les va a solucionar el problema al pueblo alemán es ponerse un casco de acero y enarbolar el fusil. Se lo está diciendo. Oye, ¿cómo es posible después de lo que pasó no hace tanto? Hace lo que yo he vivido, 80 años, eso mismo llevó a su país a la más brutal de las ruinas. Y ya ahí están otra vez. Y aquí igual, porque la gente, porque tú y yo y César y los que estudian un poco y los que tienen un pico de sentido común saben lo que pasó en este Estado español hace 50 años. Pero la gente no lo sabe. Tú sabes, lamentablemente, Rafael, ustedes lo saben, Rafael, César, la gente que nos escucha, que los chicos jóvenes no saben quién era Franco. No les preguntes por José Antonio, no les preguntes por Ramiro de Ledesma y toda esta gente. No tienen ni idea, les da igual. Es más, que compran las barbaridades de que Franco era el que solucionó todo. Se lo dice y la gente se lo está creyendo. Por eso, porque hay un gran error de la izquierda, que es pensar que las libertades, fíjense lo que voy a decir, ahora alguien me va a criticar, que para la gente las libertades son lo más importante. Y no es tan así. Para ustedes, para nosotros, sí. Sabemos que la libertad es un bien muy defendible. Pero para el que se está muriendo de hambre, para el que le dan una cita, le duele la rodilla y le dan una cita para el especialista para marzo del 28,
Eso de la libertad sabe un poquito más elástico. ¿Comprende? Porque lo que quieren es que mañana me vea un especialista. Lo que quieren es no estar sufriendo porque, oye, estamos a 20 de mes y cobro el 24 y no tengo que darle de comer a mis hijos. No tengo que comprar. Y estoy temiendo que se me acabe la bombona de butano porque como se me acabe, no tengo en el bolsillo con qué comprar la bombona de butano. Eso es, y insisto, el tío de las barbas y el otro que vocifera y Tellado y compañía, les están diciendo nosotros tenemos la solución. Ya se lo dijeron hace 15 años, César, Rafael. ¿Qué decía Montoro? Nosotros vendremos a arreglar todo esto. Ustedes cogen lo que decía el PP hace 18, 20 años, de los tiempos que estaban intentando tumbar a Zapatero. Y estaban, ¿qué decían? ¿Qué es lo que decían? Nosotros solucionamos el problema. ¿Y qué hizo? La gente les votó. La gente les votó porque se lo creían. Y pasó lo que pasó. Y llegó un destrozo con una crisis inventada precisamente para atornillar más a la gente, y ya se han olvidado, vuelven a pensar que los mismos que se robaron, como se está demostrando continuamente, los caudales públicos, les van a solucionar el problema. No hay otra historia. La gente no vota fascismo, Rafael. Yo te lo digo en serio, la gente no vota fascismo. La gente vota solución a problemas. Hola, ya terminé. Venga, continúa Rafael. Bueno, me ha agradado que vincules el tema del fascismo, Chema, al neoliberalismo como la última manifestación que tiene la sociedad del capital en los tiempos que corren, ¿no? A mí me parece que es conveniente porque efectivamente el neoliberalismo en sus distintas escuelas, y tuvo varias, tú nombrabas la escuela de Chicago, pero el neoliberalismo se manifestó también en la escuela de Friburgo, en la escuela austríaca, en la escuela de Ginebra, incluso el Buchanan, aquel famoso, el americano de la escuela de Virginia, ¿no? Es decir, el neoliberalismo ha tenido varias escuelas de pensamiento en el occidente colectivo, Europa y Norteamérica, que le han dado aire, le han dado pulmón en lo que hace al pensar y en lo que hace a influir en las políticas de distintos países que las asumieron inicialmente. Tú nombrabas con razón a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, Estados Unidos, el mundo anglosajón, que fue el mundo que inicialmente toma en consideración esa filosofía, ¿no? Esa filosofía que trata de diseñar leyes y hacer que el Estado facilite que los individuos actúen de manera mercantil. Es decir, el neoliberalismo lo que hace es facilitar que todo se convierta en mercancía, todo sea mercantilizable. Y para competir en el mercado de las mercancías, cada uno tiene que procurárselo. Por tanto, el neoliberalismo lo que hace es nos va reduciendo a la situación de individuos autónomos sin capacidad de hacer colectividad. Algo que choca frontalmente con las posiciones de aquellas personas que desde hace muchísimo tiempo se vienen defendiendo posiciones emancipadoras. Las posiciones emancipadoras están siempre vinculadas a mentalidades comunitarias, colectivas, ¿no? En la que el ser humano lo es porque vive en comunidad y depende de otros, de la interacción con otros, para poder ir resolviendo los problemas que le acosan día a día, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que el neoliberalismo ha facilitado la emergencia de estas prácticas neofascistas, pero también es verdad que, y Chema algo comentó, de que la gente en general, tiene poca conciencia política.
pero yo creo que eso deriva de una mala praxis de los grupos que se consideran de izquierda, es decir, la idea decimonónica e incluso del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, desde las posiciones de izquierda, eran la idea de crear cultura política entre las poblaciones, en la población. Es decir, facilitar la cultura política, politizar a las poblaciones, culturizándolas políticamente. Y eso es una práctica que está prácticamente perdida, que está perdida en el siglo XXI. De manera que la gente hoy, y antes lo comentaba Chemi con bastante razón, cuando va a votar no lo hace con conciencia en función de los programas que proponen los grupos políticos, lo hace de manera emotiva. Y la emotividad es el caldo de cultivo al fascismo. Es decir, el fascismo no funciona con razones, funciona desde la perspectiva radicalmente irracional. Una de las características precisamente que definen a los fascismos y a los neofascismos, o posfascismos, o como queramos llamarle, es precisamente esa defensa del ámbito de lo irracional. Es decir, la realidad, la razón, eso no cuenta. Lo que cuenta es la emoción, y la emoción se circunscribe en el ámbito de estas democracias parlamentarias burguesas que tenemos cada 4 años cuando vamos a votar, en la emoción. Y eso es lo que trabajan precisamente los medios de comunicación, que son los que de algún modo permiten que unas organizaciones políticas tengan, llegado el caso, llegado un proceso electoral, tengan más peso que otras. Se trabaja en el ámbito de la publicidad, se trabaja el terreno de las emociones, no el terreno del debate racional, del debate con fundamento. Y nosotras desde las izquierdas seguimos empecinados, al menos yo, seguimos empecinados en racionalizar las cosas, en tratar de fundamentarlas teóricamente, en no creernos el discurso por muy rápido que nos lo digan, porque eso no entra dentro del esquema de funcionamiento de la gente que de alguna manera nos situamos en las posiciones más emancipadoras, más de las izquierdas. Cuesta porque hay que estar continuamente reflexionando y hay que estar continuamente criticando sobre lo hecho, ¿no? Cuesta, pero es lo que yo creo que se tiene que hacer, y es lo que han abandonado las organizaciones que se dicen políticas, las organizaciones políticas que se dicen de las izquierdas. Yo de todas maneras sí creo que hay gente y hay grupos y hay territorios en donde ese trabajo de debate, de discusión, sí se desenvuelve. Yo leo informes que recibo de otros territorios del planeta. Ahora pienso en la India, pero también pienso en América Latina, ¿no? En donde hay comunidades, hay gente que debaten, que discuten, que incluso ponen en práctica desarrollos comunitarios que enfrentan radicalmente a las posiciones tanto capitalistas como, por supuesto, a las posiciones neofascistas, ¿no? Pero claro, muchas veces nos volvemos impacientes, queremos que esto se resuelva ya, porque estamos viéndole en fin, las orejas al lobo, y estamos viendo cómo el zorro efectivamente está dentro del gallinero, haciendo lo que sale del carajo, con el control absoluto de todas las gallinas que están en el gallinero, que es lo que pretenden las ultraderechas en varios territorios. Lo estamos viendo en Estados Unidos con el Partido Republicano liderado por Trump, lo estamos viendo en América Latina, en Chile con Kass, en Argentina con Milei, lo vemos en Salvador con Bukele, estamos viendo, y por supuesto estamos viéndolo en Europa, y lo vemos incluso en la India. Modi, el primer ministro hindú, es un señor que es de su grupo político, que viene a ser el equivalente al Partido Popular en España, el grupo político que él lidera, Modi lidera, un grupo político hinduista, nacionalista hindú, absolutamente racista y fascista. El gobierno
el gobierno que ahora lidera un país tan inmenso como es la India. Quiero decir, estamos viendo, lo vemos en Hungría, aunque ahora cayó Urbán, pero lo seguimos viendo en Hungría, lo vemos en Italia, lo vemos en Austria, lo vemos en tantos territorios que a veces asusta. Porque si cuando tenemos alguna referencia histórica, ¿qué es lo que habrá que tener? Lo que la gente tendrá que tener son referencias históricas, carajo, para ver lo mal que el mundo lo pasó cuando esas opciones fascistas gobernaron a sus anchas en lo que eran los territorios, entre comillas, desarrollados del planeta. Destruyeron el planeta. Destruyeron el planeta en base a guerras, en base a genocidios como el que provocaron al pueblo judío, por ejemplo. Y lo están destruyendo ahora. Ahora vuelven a destruir el planeta porque ahora son las voces que de alguna manera mantienen el hilo militarizante que observamos en un planeta que está exhausto, ¿no? Está exhausto. Y en estos momentos en los que el planeta está exhausto, lo menos bueno que le viene a la vida en el planeta son los grupos fascistas. Porque los grupos fascistas y el pensamiento fascista está vinculado a la destrucción de unos seres contra otros. Y eso es lo que menos ahora conviene a un planeta que se está mostrando con complicaciones, un planeta que se está mostrando exhausto. Entonces yo creo que es verdad, el trabajo tiene que ser un trabajo comedido, un trabajo lento, paciente, porque como decía Chema, es cierto, buena parte de la gente joven hoy no está lustrada porque no se ha preocupado de saber de la historia y lo que le cuentan se lo creen porque las redes sociales además tienen esa enorme capacidad de despistar la razón, enorme capacidad de destruir la atención. Y eso, razón y atención, son dos cualidades que precisamos para poder discutir y enfrentar esas posiciones bárbaras como las que defienden estos grupos neofascistas. Es verdad, y en eso hay que insistir cotidianamente. Es decir, los grupos los sociales, la socialdemocracia, el socialliberalismo, es el que ha facilitado, en Europa al menos, ha facilitado la emergencia de los fascismos como hoy la estamos contemplando. Y cuando desde la socialdemocracia, que yo no llamo ya socialdemocracia, le llamo socialliberalismo, la socialdemocracia se acabó con Mitterrand en Francia, en la década de los 80. Cuando el socialliberalismo dice, cuidado que viene el lobo del fascismo, está siendo verdaderamente hipócrita, porque son sabedores que si viene el lobo del fascismo a cuidar el ganado, es porque cuando han estado esos social liberales en los gobiernos, no han sabido estar a la altura de las circunstancias y no han dado respuesta a las necesidades de las grandes mayorías de la población, que son la gente que está viendo cómo carajo llegar a final de mes. Bien, vamos a intentar meter en el medio un tema que siempre se considera, bueno, yo lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, imagínate, estábamos en la lucha con la dictadura franquista. Bueno, se hace una constitución y de los 7 padres de la constitución hay varios de ellos falla. Imagínate, Manuel Fraga y Barne y compañía, ¿no? Es posible que queremos librarnos de la dictadura franquista, queremos una democracia y puede legalizarse a un partido como Vox, que es antidemócrata, que es un partido claramente, nítidamente nazi. Hablemos de ese tema porque a mí me sorprende mucho y tiene mucho que ver con lo que decía Juan antes, ¿no? ¿Cómo la gente vota a sus enemigos, a los enemigos de sus intereses? Bueno, pues tendremos que ver cómo se enseña a la gente, al pueblo,
cómo se le enseña. Pues mira, nosotros decíamos, el otro día lo comentábamos, crear una universidad que se llame algo así como Universidad Popular de Formación Ciudadana. Si la gente, si los ciudadanos estuviesen formados, esto no pasaba. Estoy convencido que no pasaba, por más que los grandes poderes económicos, con el control de los medios de comunicación, creen la opinión pues contraria, porque bueno, sabrían que le están intentando comulgar con ruedas de molino, ¿no? O sea, cómo pues ahora mismo, si uno hiciera una encuesta, ¿quién es el partido representativo de la izquierda? PSOE. ¿Pero cómo el PSOE? ¿Pero cómo que el PSOE? El PSOE es quién de los que tenemos una cierta edad y tuvimos algo que ver con la lucha antifranquista, mantiene que el PSOE es de izquierda, hombre, partido de centro, cositas así, pero de izquierda. Bueno, a ver, Juan. Bueno, pues cita la Constitución, digamos rápidamente, es que es el pecado original del PSOE. La Constitución, como dijo en certera frase la nunca bastante llorada Almudena Grandes, la Constitución vino a documentar una llamada transición que se aceptó mientras nos apuntaban desde las azoteas. Entonces, había que aceptar lo que nos pusieran delante, porque era lo que había, porque es que el franquismo estaba mandando todavía de una manera violenta, ¿eh? No nos olvidemos que unos meses antes el franquismo acababa de matar a 5 personas de la forma más aleve que se puede considerar. Y se aceptó aquella Constitución porque todo el mundo en la izquierda, todo el mundo democrático pensaba o aceptaba pensando que era una transición, que era una cuestión transitoria, que era una manera de luego ir evolucionando hacia otras formas más democráticas. Pero esa Constitución, entre las muchas maldades, algún día, César, deberíamos hacer un monográfico para analizar la Constitución, pero bueno, entre las muchas maldades... Mira, oye Juan, cogido esto, cogida la propuesta que la estamos diciendo hace mucho tiempo, es absurdo que uno tenga que leer la Constitución, artículo 128, toda la riqueza del país, sea quien sea el que figure de propietario, está al servicio del interés general. Y un huevo, y un huevo está la riqueza del país, sea de quien sea, al servicio del interés general. Exactamente, a lo que iba. No me va a perder el hilo. Lo que quiero decir es que la Constitución, entre los muchos pecados que tenía, muchos defectos que tiene, uno es la Constitución y la ley electoral, la protección de los grandes partidos. O sea, los padres de la Constitución le tenían terror a lo que al final, quisiera o no, iba a pasar, y lo vemos ahora que está pasando, a la atomización parlamentaria. Entonces, para evitar la atomización parlamentaria que creaba anarquía, según ellos, decidieron proteger, favorecer a los partidos hegemónicos. Por eso, en el Estado español ha estado durante tanto tiempo el bipartidismo tan presente. El PSOE, que era el partido llamado a hacer realidad esa evolución democrática de la Constitución, vio los cielos abiertos cuando descubrió las ventajas de esa protección a los grandes partidos. El PSOE está muy cómodo, para que la gente se entere, el PSOE está muy cómodo en un sistema de alternatividad. Es exactamente lo mismo que hicieron cuando murió Alfonso XII, los dos partidos hegemónicos, que pactaron el turnarse en el poder. El partido
entonces, Alianza, o sea, la derecha y el PSOE han aceptado felices la alternatividad, el turnarse en el poder. Unos años se tocan aquí, otros años me tocan a mí y ya está. Y cada cual a lo suyo. Eso es lo que ha hecho posible el desastre en que nos encontramos. Porque como el Partido Popular se dedica a lo que se dedica cuando gobierna, y el Partido Socialista se dedica menos, pero también a lo que se dedica, y simplemente hace algunos retoques para que la gente, sobre todo sus militantes y sus electores, se tranquilicen de que están haciendo una política de izquierda. Y por eso no ha habido una política de verdad democrática en este país. El PSOE, claro, en el PSOE ha habido muchísima gente buena. Y uno de ellos, nunca me cansaré de nombrarlo, uno de ellos fue el que nos dio a los que vivimos en el Estado español un sistema sanitario del cual han vivido todos estos años y que lo están dejando deshacer. Me refiero a una persona insigne que fue vilmente asesinada por la locura asesina de los ETA, de ETA, que se llamaba Ernesto. La sanidad pública en el Estado español era un verdadero ejemplo. Lo han dejado perder. La educación pública, aquellos primeros socialistas que llegaron al poder y establecieron un sistema de enseñanza aceptable y sobre todo, como siempre, tanto en la sanidad como en la educación, sobre los lomos de los profesionales, ¿no? La educación secundaria en este país ha medio caminado gracias a la maravilla de maestros y maestras que hemos tenido, porque si no, Dios me libre, con ese destroce, ese dislate que es una educación pública que tiene un plan cada 2 o 3 años. Pero bueno, entonces el PSOE se ha dedicado a hacer unas políticas cosméticas. Yo quería, cuando me dijeron que volvíamos a intervenir, yo quería recordar la llegada del PSOE al poder en los años 80, lo que se llamó la chaqueta de pana, ¿no? Aquello que se hablaba de que los ministros llegaban a su ministerio en metro, ¿no? Y cómo se dejaron perder un caudal inestimable, invalorable del talento que tenían en ese partido, lo fueron cicatrillando para que aparecieran los Roldanes, los Ábalos, los Jordi Sevillas o sea, toda esta gente mediocre, no solamente los delincuentes, sino los otros que no son delincuentes, pero son mediocres, mientras un potencial de socialistas preparados y se los iban cargando. Yo quiero citar aquí como ejemplo, solamente como ejemplo, el caso de un amigo nuestro muy querido, Pedro Natael Meneses, un socialista donde los haya, un tío mayorcito como nosotros, un profesional como la copa de un pino, un tipo con una sabiduría política y una sensibilidad social de muchísimo cuidado, un tipo que no se le puede buscar, vamos, una sombra de deshonestidad en ningún momento de su gestión. ¿Y dónde está? Se lo han ido cargando, se lo fueron cargando una y otra vez. Yo lo digo, ¿ustedes creen que un tipo como Ángel Víctor tiene una tercera parte, una cuarta parte de la categoría que tiene Pedro Natael, por citar dos ejemplos, para llegar a presidente de la Nacionalidad Canaria, para llegar a ministro? Y como esos dos, infinidad. Ese partido se ha plegado con ese cesarismo que ha tenido desde los tiempos de Felipe, solamente los sumisos. Y se les ha dejado a los sumisos hacer lo que les dio la gana. Porque los casos de Ábalos y
Coldo. Son casos muy notorios, pero eso ha ocurrido en el PSOE como en el PP, por supuesto, continuamente. La lenidad en el ejercicio del poder, tanto en el Estado como en los territorios. Unos gobernantes, unos militantes, unos políticos que han hecho política mirando para su bolsillo, mirando para el partido, mirando para las elecciones y no mirando para el interés general. Porque hablamos, decíamos antes, de los muchos trabajos que está pasando la gente. ¿Y saben de qué viene? De que se gastan las perras en lo que no se tienen que gastar. Yo tengo clavado en mi corazón y en mi alma el caso de Granadilla. Todavía, el otro día estaba otra vez Pedro Natal hablando de Granadilla. Es un ejemplo de los millones de casos que hay, en el cual los dos partidos se ponen de acuerdo para asaltar el presupuesto público. En Canarias, el problema del turismo. Aquí tenemos en La Palma como PP, PSOE y Coalición Canaria se llevan de maravilla defendiendo un modelo que se sabe que en las otras islas ha sido el fracaso social más rotundo y lo quieren imponer en La Palma porque no tienen la menor sensibilidad. Mientras tanto, la gente sigue penando y volvemos otra vez a donde queríamos empezar. La gente vota a PP y Vox porque el PSOE no le soluciona los problemas. La Constitución, César, es papel mojado porque además, como tú bien acabas de insinuar, la Constitución tiene muchas cosas defectuosas, muchas cosas malas, y las pocas cosas buenas que tiene simplemente no se cumplen y ya está. Porque al artículo que tú acabas de citar sobre al servicio de quién debe estar la riqueza de todo el país, cito también el que llama el servicio de que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. No me haga reír. Que todo el mundo tiene derecho a la gratuidad de la educación. No me haga reír. Y porque es que manda narices, o lo que como habla de la sanidad y hasta de la banca pública. De manera que la Constitución, lo que tiene malo se cumple, y bueno, el 155, cuando les interesó, lo pusieron en marcha a toda pastilla, y así les pasó lo que les pasó. Pero para otras cosas no tiene que ver. Constitución en la mano, y termino, César, Rafael, Constitución en la mano, lo que está pasando en Madrid ya habría justificado entrar como entraron en Cataluña en el 17. Pero claro, el PP tiene mayoría en el Senado. Me callo. De todas maneras, ¿qué opina Juan sobre lo que indicaba? Si queremos una democracia, pueden estar legalizados partidos que claramente tienen unas búsquedas, unos planteamientos, unos objetivos que son antidemócratas, que son, bueno, como Franco, o más a la derecha todavía, que en la época en que no era tan radical Franco, aunque estuvo matando hasta pocos meses antes de morirse, ese 20 de noviembre del 75. Bueno, por cierto, no dejen de leer, y no es para comentarlo ahora, pero un libro de Paco Cerdá, publicado por Alfaguara y titulado Presentes. Vamos a ponerlo así a la cámara para que lo coja, porque, bueno, es muy interesante leerlo y saber lo que había y tantas cosas. Bueno, ya un día lo comentaremos, pero tú en definitiva, Juan, no estarás porque se legalice opciones políticas que no son partidarias de una democracia, ¿no? Si no, menudo viaje. Pues mira, César, perdóname que te contradiga. Yo creo que no hay que crear mártires.
No hay que crear, no, perdóname que no estoy bien. No hay que crear mártires. Yo estoy contra vos, como te puedes imaginar, contra vos con todo lo que pueda yo. Pero ilegalizarlo, lo único que haría en este momento sería darle todavía más protagonismo. Yo creo que a Vox, como a todos los fascistas, hay que combatirlos y vencerlos con la razón y con los hechos. La ilegalización de Vox harían otro, da lo mismo. El problema no es que Vox sea legal, el problema es que la izquierda no es izquierda. Eso es lo que hay que conseguir. Lo que tenemos que conseguir es que la izquierda recupere su papel y su función. Yo te garantizo a ti, César, y a la gente del pueblo. Y si quien tiene que solucionar la desgracia del pueblo no lo soluciona, por mucho que ilegalices a Vox, no vas a solucionar el problema. El problema no es Vox, el problema es que la gente está pasándolo mal. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Vox, que le den morcilla a Vox, a Abascal. Mira, ahora mismo, ustedes no ven cuál es la estrategia de Sánchez. La estrategia numantina de Sánchez, ¿cuál es? Si me da un momento, le digo mi opinión. Sánchez es un lince político, todos lo sabemos. Está viendo lo que está ocurriendo en los territorios y lo que seguirá ocurriendo en los territorios del Estado español, donde el PP tiene que gobernar con Vox y acepta encantado el ideario de Vox. Porque vamos, digan lo que le digan, les encanta. Al PP lo que dice Vox lo cumple la rajatabla. ¿Y qué dice Sánchez? Bueno, pues dejemos, miren lo que dice, es lo que piensa. Dejemos que la gente vea lo que pasa cuando gobierna el PP y Vox, y entonces en mayo, en junio, en julio del 27, que tocan las generales, pues ya la gente se habrá dado cuenta de dónde está el problema. Menudo panorama. Otra vez que lo pasemos mal para que nos den una pequeña, que pasemos mucha sed y mucha hambre y mucho dolor, para que nos den un paracetamol y una gotita de agua, y sigamos para adelante siguiéndolo pasando un poquito menos mal. Ese es el panorama que nos está planteando el PSOE. ¿Qué conseguimos ilegalizando? No, mira, que conste, no convirtamos, digamos, ya ahora en lo fundamental es eso, simplemente por la contradicción que supone querer irnos de una dictadura a la opción opuesta, digamos, al sistema democrático. Además dice, coño, Pedro Sánchez, continuamente avanzado, una democracia avanzada y tal, y que legalice, no es que venga a ilegalizar ahora, es que no, yo cuando leí al comienzo de una propuesta de lo que pretendía Vox, yo digo, coño, esto no lo legalizarán, pues se veía que era claramente un partido nazi, ¿no? Bueno, pues lo acabaron legalizando. Yo no estoy ahora en un doble problema de por empezar hablando de las constituciones. Yo creo que las constituciones que se vienen desarrollando en las últimas décadas no tienen la potencia que tuvieron las constituciones europeas entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, el Estado en general, en Europa Occidental,
era lo que yo digo un monstruo, ¿no? Un monstruo burocrático que estaba por civilizar, Entonces, el movimiento obrero, en aquel entonces hablo de los tiempos entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El movimiento obrero era muy fuerte y fue capaz de forzar propuestas constitucionales que respondían mejor a los intereses de las clases desposeídas de las propuestas constitucionales que se producen tras la Segunda Guerra Mundial y después de los años de los 30 gloriosos. De hecho, las constituciones, pienso en la Constitución mexicana de 1911, pienso en la Constitución de Weimar de 1919, pienso en la Constitución soviética, cuando la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Pienso incluso en la Constitución de la República Española. Esas constituciones tenían un claro, marcado, centrado más en los intereses de las mayorías sociales, de las clases desposeídas, que las constituciones que se produjeron ya en la década de los 70, 80 del siglo XX. Las constituciones, estas últimas, como la que ahora tenemos en España, la del 78, son constituciones que tienen cierto carácter social, pero que no tienen la enjundia que tuvieron aquellas constituciones de las primeras décadas del siglo XX, porque en aquel entonces los movimientos populares, las clases trabajadoras, tenían una mayor presencia y hacían mayor presión sobre los gobiernos. De hecho, Hitler fue bendecido porque fue capaz de modificar la Constitución del 19 de Weimar, que facilitaba el que efectivamente la propiedad privada pudiera hacerse pública cuando las condiciones se determinaran y se le daba peso al Estado para así hacerlo, como ocurría con la Constitución mexicana de 1911 o incluso con la Constitución que se preveía de la República Española en la década de los 30. Por tanto, por ahí yo creo que la Constitución esta, la que tiene España, es una Constitución que sí que tiene un capítulo de derechos sociales muy interesante que nadie cumple. Hay un derecho que es el derecho a la vivienda y estamos viendo cómo se están organizando cada vez más concentraciones, mira, la derecha, mira, Rafael, a la vivienda, pero también al trabajo, cosas muy claras. Sí, bueno. Bueno, yo hablo de la vivienda porque es un tema que yo creo que es ahora mismo muy central en la vida política, ¿no? En el Estado español y por supuesto en Canarias, ¿no? Se habla de una serie de derechos y esos derechos, nadie los cumple, ¿no? Nadie los cumple. Es verdad que esa constitución, la constitución española, a mí me parece es una constitución deficitaria, lo he dicho más de una vez y lo he dicho en público y lo he dicho creo que además en este mismo medio de comunicación, es una constitución que tiene dos graves problemas. Por un lado, es una constitución monárquica, nadie ha elegido al monarca y sin embargo asume al monarca como jefe del Estado español, por un lado, que me parece una barbaridad, y por otro lado, es una constitución que no reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En esos dos sentidos, yo creo que la Constitución española del 78 es una constitución mediocre. Yo pienso que es mediocre. Pero es que también se ha hablado de otro tipo de asuntos. César incide en la posibilidad de crear lo que se habló en Europa de ese cinturón sanitario para evitar que los grupos de las ultraderechas y los ultrafascismos entren a la escena institucional. Yo creo, y en ese sentido totalmente de acuerdo como en tantos otros, con Chema, ¿no? No creo que sea conveniente. Es decir, yo creo que eso le da aún más, le insulfa más poder a los grupos de la ultraderecha. No. Es decir, la cuestión está en que para evitar que los grupos de la ultraderecha tengan el peso que tienen, lo que hay que hacer es que cuando se está en las instituciones hay que gobernar en defensa de las grandes mayorías, de los desposeídos. Si cuando se está en el gobierno se gobierna y se legisla
en favor de la gran mayoría, de los desposeídos. Las derechas y las ultraderechas no se comerían una puta, y perdón la expresión, no se comerían una rosca. No se comerían una rosca. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en las instituciones, los grupos que se dicen de las izquierdas se olvidan radicalmente de las demandas de las grandes mayorías. ¿Y qué demandan las grandes mayorías? Por lo que ya sabemos, demandan un trabajo mínimamente digno, cuanto demandan mejoras salariales ostensibles, demandan unos servicios públicos que es salario diferido en condiciones, esas condiciones que se lograron con los estados de bienestar gracias a los movimientos de trabajadoras y trabajadores y gracias al miedo que tenía el capitalismo de la revoltura que se habían hecho los bolcheviques en Rusia. Es decir, eso es lo que piden las mayorías sociales, es decir, unas condiciones, se pide vivienda digna, se pide una vida mínimamente digna para ser vivida. Y eso es lo que piden las mayorías sociales. Y si eso no lo dan los grupos de los que se denominan izquierda, evidentemente la gente mira para otro lado. De todas formas, hay que tener en cuenta una cuestión, y es que desde la lógica del capital, todo aquello que creemos que es lo que debiéramos tener, antes hablaba Chema, sanidad pública, educación pública, servicios sociales, eso desde la perspectiva del capital es una anomalía. Para el capital, eso es un regalo que no bien saben ellos por qué carajo se tiene. Por tanto, en cualquier momento van a utilizar esa idea que tienen de que eso, servicios sociales, eso es un regalo que no tiene por qué darse, van a intentar quitar esos regalos. Y eso es lo que estamos viendo con el neoliberalismo. El neoliberalismo, que es la última versión del capitalismo, lo que está haciendo es desmantelando aquellos servicios públicos básicos que se consiguieron con las luchas de las trabajadoras y los trabajadores en el siglo XX. No es algo que venga dado por el capital. El capitalismo no da eso. Para el capitalismo todo es mercancía, todo se compra y todo se vende. La vida no vale nada como no la pagues. Si tenemos hoy en algunos territorios del occidente colectivo y en algunos otros territorios que se dicen del tercer mundo, pero que nos dan lecciones, como el caso de Cuba, que tiene sanidad pública, tiene educación pública, servicios sociales públicos, siendo, como dicen, un país pobre, pero bueno, también esos sistemas que tenemos de provisión pública en el occidente colectivo, si los tenemos, es porque las trabajadoras y los trabajadores nos lo hemos ganado, se lo hemos arrebatado al capital. El capital no lo regala, porque en condiciones normales todos esos servicios son anomalías para el capital. Anomalías que han sido conquistas que han alcanzado la gente que trabaja, los desposeídos de la tierra, se las han alcanzado los gobiernos en el siglo XX, y lo que tenemos, la preocupación que tenemos es que esas conquistas se estén perdiendo de una manera ostensible. Antes Chema hablaba de Ernest Lluch. Yo hace poco me publicaron un artículo en una revista catalana sin permiso sobre el tema de sanidad en respuesta a un diputado de Sumar que hablaba de la Ley General de Sanidad porque se cumplían de una ley de 1986, se cumplía el aniversario de esa ley, y criticaba la posición que tenía este diputado de Sumar, un diputado que es asturiano, un médico asturiano, que además fue responsable de la sanidad en la comunidad asturiana durante un tiempo, y cuestionaba de alguna manera el canto al sol que este diputado de Sumar hacía a la Ley General de Sanidad en los tiempos que gobernó Ernest Lluch, y que gobernó, quiero decir, que fue ministro de Sanidad. Es verdad que Ernest Lluch trató de sacar adelante una ley de sanidad propicia, pero es que en aquel entonces ya dentro del Partido Socialista Obrero Español, gobernado por Felipe González, había un sector importante neoliberal, que era precisamente el sector que llevaba las riendas de la economía del país. Y esa Ley General de Sanidad, que por supuesto habría una opción a la
universalización de la sanidad pública en España incorporaba algunos artículos que abrían la posibilidad para que esa sanidad pública pudiera abrirse a la privatización. Eso está recogido en la Ley General de Sanidad y esos artículos de esa Ley General que se implementaron por esa presión que hacían estos ministros neoliberales del PSOE en aquel momento, son las que luego abrieron la opción a la privatización de la sanidad, como se contempló posteriormente cuando en 1997 el Partido Popular sacó, con Aznar, sacó la ley 15/97 de gestión del servicio público sanitario, que es una ley que abre de par en par la sanidad pública al ámbito privado. Quiero decir que, antes lo decía Chema, entre ambos, Partido Socialista y Partido Popular, que han sido los dos grandes pilares de la transición española, entre ambos se han dedicado a desmontar buena parte de los logros que en el ámbito internacional se han ido consiguiendo fruto de las luchas de los grupos, de la gente que trabaja, de los desposeídos de la tierra, fruto de esas luchas para conseguir un mundo mejor. Por tanto, no podemos decir ni aplaudir ni al Partido Socialista Obrero Español, por supuesto, ni tampoco, claro está, a la derecha conservadora franquista del Partido Popular, porque estos están pensando en clave de cómo solventarle los asuntos a la oligarquía. Y eso lo estamos viendo cotidianamente, lo vemos cotidianamente en Canarias, con el amparo de Coalición Canaria, que es el pivote que funciona entre ambos, ¿no? Es decir, Coalición Canaria, hoy estoy con el Partido Popular, mañana está con el Partido Socialista Obrero Español, siempre quiere estar porque quiere gobernar, que es de su función, ¿verdad? Pero dentro de ese esquema, como ocurre en el País Vasco, con otro nivel, pero ocurre igualmente con el partido, el PNV, ¿no? O como ocurre en Cataluña con la burguesía política catalana, los Junts, que antes eran Convergencia y Unión. Es decir, son grupos que se proclaman nacionalistas, pero que están al albur de lo que dictaminen en Madrid Partido Socialista o Partido Popular, que son los sustentos del régimen del 78, que es el régimen que nos está llevando en España y en Canarias, yo creo, una situación de bastante miseria. Me parece, pero los datos, viendo los datos, estamos observando que las condiciones de vida de la gente no mejoran ostensiblemente, que es precisamente lo que estamos argumentando como razones para explicar por qué la ultraderecha florece en primavera. Porque las acciones de aquellos grupos que se proclaman emancipadores cuando entran a las instituciones no responden a las necesidades reales de las mayorías de la población. Y ahí el principal responsable, creo yo, es el Partido Socialista Obrero Español, en el caso de España, pero también los grupos que se presumen de izquierda y que cuando entran a cogobernar no son capaces de poner las puntos sobre las IES. Yo se lo comentaba hace ya tiempo, en el caso de Canarias, a Manolo Marrero o a Noemí Santana, cuando estuvieron participando en el Pacto de las Flores. Si Román Rodríguez, que era en aquel momento el consejero de Hacienda y de Economía del gobierno de las Flores, plantea un ingreso mínimo vital y propone poco dinero para ese ingreso mínimo vital, propuso una cantidad que satisfacía las necesidades de ingreso mínimo vital de 100 y tantas mil personas. En un momento en que en Canarias la pobreza estaba afectando a más de 700.000 personas. Si yo estoy en el gobierno, mando a la mierda, y perdónenme los que escuchan, a Román Rodríguez, y mando a la mierda al gobierno y me voy del gobierno. ¿Por qué? Porque si yo saco adelante una norma de ingreso mínimo vital y solo se refleja en ella favorablemente a 150.000 personas, pero hay 600.000 más que se quedan fuera de la foto, esos 600.000 personas más que se quedan fuera de la foto con el ingreso mínimo vital, en las próximas elecciones te van a votar pastillas, te van a votar a ti. ¿Vale? Y esos son errores que cometen los grupos que se dicen de las izquierdas, y los cometen aquí. Y los cometen bien, aquí. pero mira, un segundo, bueno, Rafael. Yo quiero el gobierno y me voy. Rafael, totalmente de acuerdo. Sí. Vamos a ver. Tú tenías claro
y tú, Juan Martín, también tenías claro lo que iba a pasar, ¿no? Cuando escuchábamos al sucesor, al emérito, decir las cosas que decía, o Armada, lo que intentaba, o todas esas cosas, o cuando Adolfo Suárez pues confesó, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué usted en vez de irnos a una monarquía, nos íbamos, teníamos que habernos ido a lo que en el año 31 se gestó, que es la República, la Segunda República Española? Y él confesó que habían hecho encuestas y que efectivamente la gente no iba a elegir monarquía, sino la Segunda República, la continuidad de la Segunda República. Vamos a ver. Estaremos todos de acuerdo, porque sí que me gustaría algún argumento en contra, ¿no? Que ahora sería inoportuno ilegalizar a Vox. Yo no estoy planteando eso. Creo que no tuvo que estar legalizado en ningún momento, porque en ningún momento presentaron nada que fuera compatible con una democracia. Entonces, después, todo lo que hemos visto, cuando ahora nosotros planteamos a cualquier persona que tenga un mínimo de formación, ¿quiénes controlan el país? Pues ¿quién decimos? Los grandes poderes económicos. Y lo tenemos clarito, porque se lo pusimos a huevo cuando la preconstitución, Manolito Fraga creando pues el antecedente del Partido Popular y todas estas cosas, que era ministro franquista. Entonces, todos sabíamos el proceso, lo que uno se queda alucinando, pero bueno, si sabíamos este proceso, ¿qué pasó? ¿Cómo nos convertimos en cómplices del proceso? ¿Cuánto tiempo sabemos desde cuántos años hace que no contábamos con el PSOE como de izquierda, que se han permitido en las últimas etapas? Pues somos la izquierda. ¿Cómo son la izquierda ustedes? ¿Cómo van a ser la izquierda ustedes, coño? ¿Estamos tontos o qué? Pues bueno, teniendo claro quien a huevo sabía lo que iba a pasar, y que en este momento, y sé que ya el 1% de la población tiene tanto como el 99% restante, aunque se equivocaron, se ve en el análisis que hicieron y ponen 93%, pero bueno, como si fuera el 93% y que esa diferencia, esos 6%, bueno, pues estén donde estén. Eso es lo de menos. Yo creo que teníamos todos claro lo que iba a pasar. Lo sabía Adolfo Suárez y lo tenía todo el mundo clarito. Y, hombre, flagelarnos nosotros de poner, cuando pudimos, pues unas normas en la Constitución que impidieran que quienes están contra la democracia estuvieran legalizados, hombre, pues a mí es elemental. Lo otro, suicida. Eso lo han hecho pues en todos lados, hasta en Alemania, no sé, montaron un tinglado, yo me acuerdo, bueno, no voy a estar contando etapas de esas, pero bueno, como nos queda realmente 16 minutos o 17, don Juan Martín cuente y don Rafael Rodríguez Marrero cuente. Bueno, pues César, que hay otro detalle que no podemos dejar de pasar, que es que a la canallada que fue la aceptación posterior, porque insisto que en aquel momento, en el 78, no había otro remedio que aceptarlo, que nos pusieran delante, pero el no haber actuado para hacer evolucionar la Constitución e incluso haber cambiado el sistema, porque además hay que decir que el sistema es monárquico simplemente por un capricho
de los franquistas que estaban ahí. Porque que la gente no se llame a engaño. Todo lo que llamamos la transición, a pesar de toda la lucha de la gente y todo el sufrimiento y todo, en realidad fue posible porque a los Estados Unidos les dio la gana de que aquí se cambiara eso de una vez, porque le hacía falta que España se modernizara y entrara en la Unión Europea. Si en aquel momento los padres de la Constitución hubieran planteado una república, se hubiera aceptado. Lo que pasa es que era el capricho de Fraga, él quería un rey. Y lo grave, con todo lo grave que sea una constitución monárquica, como también ha insinuado en un momento Rafael, el problema es, porque a veces nos dicen, bueno, es que hay monarquías que son democracias. Ojo con eso. Es que la monarquía, otra vez con la Constitución, si uno lee la Constitución, lo que pasa es que no la cumple. Pero la Constitución le da unos poderes al rey. Para empezar, le da al ejército, que en el Estado español no es cosa de broma, ¿no? Pero aparte le da una capacidad de árbitro. Lo que pasa es que tanto Juan Carlos como Felipe saben lo que se jugaban y no lo han utilizado, pero la Constitución, si la leen, tiene un papel de árbitro el rey. Eso es inaceptable. O sea, que no me la comparen con la monarquía británica o con las monarquías bálticas, porque eso solamente ocurre en la española y en la saudí. No me fastidies. Pero que conste que yo no he nombrado a las monarquías bálticas ni ninguna de esas. No, yo no te estoy contestando a ti, César, estoy hablando yo de motu propio. Y entonces sigo que la otra asignatura, que el PSOE es también culpable y ahora lo está sufriendo en sus lomos, es el haber permitido, como permitió, que uno de los pilares del Estado de Derecho se mantuviera esencialmente franquista. Porque lo que ahora está el ministro Bolaños llenándose la boca por todos lados diciendo que va a ser, es lo que tenían que haber hecho desde el primer día que Felipe llegó a la Moncloa. Hace ya de esto, ya ha llovido, ¿no? No hicieron nada, permitieron que la justicia siguiera en manos de una saga, para no utilizar otra palabra, una saga que venía de los jueces franquistas. Hay que decir, como en tantos otros estamentos, Franco se cargó toda la tradición jurídica por la vía de matar, torturar, fusilar o expulsar, defenestrar a todos los jueces demócratas. Y aquí quedaron solamente los jueces franquistas y los jueces improvisados. Porque que la gente sepa, cuando en los albores de la noche del franquismo llegaba la gente a ser juez enseñando el carnet de falange y el certificado del combatiente. Pero aquí la gente, es que nadie se acuerda, pero yo como sí tengo mucha memoria, soy viejito, yo me acuerdo de los abogados que yo llegué a conocer cuando era joven, que era una cosa que te podían, como este tío puede tener, porque le daban, todo el que llegaba del frente, cuando terminó la guerra, todo el que había estado en el frente, le daban el título por la cara, y ahí se nutrió de un montón de gente con títulos de derecho, y que luego llegaron a la judicatura como llegaron. Y no se hizo absolutamente nada. Esto que está intentando arreglar Bolaños con las becas y tal, ha sido el gran problema de la judicatura española, que solamente llegaba a ser juez el que tenía recursos para meterse 8 años estudiando, empollándose los textos, que esa es otra, porque los jueces, que se sepa, los jueces no saben. O sea, los hay muchos que saben, pero porque se preocupan. Pero a los jueces, que estrictamente no se les exige conocimientos jurídicos, se les exige memoria, porque las oposiciones a juez son simplemente, cuénteme usted el tema tal, y se lo dice usted de memoria de arriba abajo, le doy el título de juez. Así
y así tenemos lo que tenemos. Pues no sé si saben ahora, como ejemplo también, a mí me gusta mucho hablar como parábolas, como Cristo, la parábola de lo último que ha pasado con el célebre, lastimosamente célebre pequeño Nicolás, que lo acaban de absolver un tribunal en el que está Marchena, el canario, juez Marchena, y el abogado del tal Nicolás es el hijo de Marchena. Manda narices, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Y el PSOE, que ahora está sufriendo el hermano, la mujer, el zapatero, y lo que le pasó con uno, y lo que aquí en Canarias hemos tenido casos lacerantes de persecución de gente buenísima que ha estado, ¿cómo se llamaba? El que ya murió, el socialista, estuvo 14 años perseguido para que luego lo absolvieran. ¿Y por qué? Porque el PSOE no hizo nada por adecentar la justicia del Estado español. Y cuando vieron cómo se cargaron, porque de lo mismo que te digo que no se debe ilegalizar Vox, también digo que fue una canallada lo que hicieron con Podemos, porque no ilegalizaron Vox, se lo cargaron vía tribunales. Decenas de causas, ninguna de las cuales llegó a sustanciarse en nada. ¿Y el PSOE qué hizo? Nada. Miró para otro lado. La Fiscalía miró para otro lado. Al contrario, encantados de la vida. Ahora están llorando y ahora está Bolaños intentando que va a democratizar el acceso a la judicatura vía que le vamos a dar becas a la gente. Eso lo tenía que haber hecho Felipe en el año 80 y tantos. Y con eso termino, yo por mí. Bueno, yo dejar, Juan, también que yo no dije eso de ilegalizar ahora y la contradicción que se puede generar cuando ya han hecho tanto, tuvieron 52 diputados y todo. Toda esa historia, como comprenderás, la sabemos. Espera un segundo, que no dije eso, que dije, para dejarlo claro, que no se tenía que haber legalizado. No que ahora lo ilegalicemos cuando han tenido 52 diputados y todas esas historias. Pero bueno, listo. Que no puede ser vivirse la contradicción de hablar que vamos a una democracia y legalizar y poner las normas para que esté legalizado cualquiera, para que hasta el otro día, sabemos, ¿no? Fundación Falange Española y de la OMS, ¿no? Pues solo falta, ¿no? Pues bueno, son las menos 8 minutitos. Rafael, te toca. La Constitución española tiene aquellos dos elementos. A ver si se te oye, Rafa. Digo, ¿se escucha? Sí, venga. Sí, digo que la Constitución española, aquellos dos elementos que antes mencionaba, aquellos dos apartados que incorpora de una Constitución que reconoce la potestad de un monarca como jefe del Estado y esa Constitución que no reconoce el derecho de autodeterminación de los históricos pueblos de la geografía de la España, yo creo que es una Constitución mediocre. Tiene, como decíamos, un cuerpo de capítulos dedicados a los derechos sociales que son de interés. Y en relación al título sexto, que es el título del Poder Judicial, yo creo que es un título que está ahí un poco, pues bueno, sobrado. Sobrado, y digo porque el Poder Judicial está en manos de todo un grupo de especialistas, que son los jueces, que son elegidos políticamente y que son gente que está exenta de tener objetividad, gente que depende del poder político para sentenciar. Y cuando un juez no adolece de esa objetividad y depende del poder político para sentenciar, yo creo que ya entramos en una situación de democracia sospechosa, ¿no? La democracia en la que no hay separación de poderes es una democracia sospechosa, una democracia de mediada, que es como yo llamo, y algunos otros autores llaman a la democracia en España. El poder judicial es un poder que está corrompido, porque es un poder que controla los propios grupos políticos. No hay sino que ver
la capacidad que tienen los grupos políticos de control, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, para elegir a los representantes del Consejo General del Poder Judicial. O no hay sino que ver qué supone la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es lo que antes fue, durante la dictadura, el Tribunal del Orden Público. Hacen las mismas funciones que de antaño hacía el Tribunal del Orden Público, es una audiencia represora. Yo creo que el Poder Judicial en España lo mejor que podría hacer es suprimírsele, ¿no? Y hacer que efectivamente la gente que entrara en esa carrera judicial fuera gente con competencia. Y a mí tengo la impresión de que en España, como en otros tantos territorios, siempre hablamos de los territorios latinoamericanos, en España hay una enorme facilidad para que se produzcan procesos de lawfare, ¿no? Procesos a través de los cuales el Poder Judicial determina la vida política del país. Y eso yo creo que lo estamos contemplando en España un día sí, otro día también. Antes Chema hablaba del caso de Podemos. El caso de Podemos es un caso paradigmático de cómo el Poder Judicial, aparte del mediático, cómo el Poder Judicial hizo suficiente como para que efectivamente esa organización y lo que aquella representaba pues no tuviera mucha cancha en el panorama político de la España de aquel momento. Y lo vemos hoy en el caso de Zapatero sin conocer a fondo la situación de él que fuera presidente tras la caída del señor Aznar por mentiroso y por asesino, porque el señor Aznar yo sigo pensando que es un señor que tendría que estar en un tribunal sentenciado por genocida, porque fue de aquellos que firmó en el Pacto de las Azores, firmó la invasión occidental, en este caso de Estados Unidos, sobre el territorio iraquí, señalando que Saddam Hussein era un diablo, ¿no? Y que había que crucificarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que el Poder Judicial en España da muestra de en qué medida el reino de España es un reino poco democrático. De todas formas, nosotros hemos hablado de asuntos, diríamos, de cara al interior de lo que hace España, pero yo creo que tampoco podemos olvidar el hecho de que España es una colonia. España no es un país absolutamente soberano, igual que pasa con la Unión Europea. La Unión Europea es una organización supranacional que aglutina a toda una serie de países del llamado viejo continente, que no deja de ser una península de Asia. Europa es una pequeña península de Asia, incrustada en Asia, y el gobierno de España es un gobierno que es marioneta de los designios del imperio norteamericano, como ocurre en general con los gobiernos de la Unión Europea. Entonces, la capacidad que tiene el gobierno de España de decidir viene definida de antemano por lo que pueda decidir el imperio norteamericano. Y en toda la transición democrática, no lo digo yo, lo dicen autores mucho más ilustrados que yo, como el señor Vicente Marqués, ¿no? Hablan de la intervención exterior sobre las políticas de transición en la España de la década de los 70. Es decir, España era un territorio peligroso porque de resurgir posiciones emancipadoras en la España de aquel entonces, se iba a peligrar el dominio que Estados Unidos tenía sobre la Europa occidental. Un Estados Unidos que estaba además en aquel momento bastante preocupado porque en la península ibérica le había surgido un país, Portugal, que en pocos años se había rebelado frente a la dictadura de Salazar en la primavera aquella famosa en Portugal, ¿no? La de los claveles. La revuelta de los claveles en Portugal preocupó en exceso a Estados Unidos, y el imperio norteamericano hizo lo indecible para evitar que tras la muerte del dictador Franco las cosas se fueran de madre. Y muchas veces pensamos que todo corría a cuenta de lo que aquí decidían los actores locales,
en España, que decidían los grupos que en aquel momento estaban tratando de articular la transición hacia la democracia, los grupos económicos, los grupos políticos, pero en realidad yo creo que en el fondo quienes más decidían sobre la situación de lo que acontecía en España en aquel momento eran los norteamericanos. Los norteamericanos. Franco le decía a Vernon Walters hace ya un tiempo, en las memorias de Vernon Walters, que era secretario de Estado con Richard Nixon allá en la década de los 70, y que invitó, bueno, le dijo a Vernon Walters que fuera a España a hablar con Franco a ver cómo, porque Nixon estaba preocupado, por qué carajo podría pasar con España cuando se muriera el dictador, porque ya Nixon veía que el dictador era ya viejito, y el viejito le contaba a Vernon Walters, tal como dice el secretario de Estado norteamericano, le decía, mire, dígale a su presidente que se quede tranquilo. Franco le decía a Vernon Walters que él había conseguido lograr lo que ningún otro gobierno en España había alcanzado. ¿Qué había logrado conseguir Franco de la España durante la dictadura sangrienta, sanguinaria que ofreció? Había logrado fomentar una enorme clase media. Y sobre la clase media propietaria, Franco entendía que España iba a quedar tranquila. Y así parece ha sido, porque efectivamente, pasados los años, encontramos con que en España hay una enorme población que lo pasa bastante mal, pero hay un colchón de clase media que permite que la situación no se dispare, no se disparate. Y mientras esa situación acontece, no creo que haya posibilidades en España que se produzca ningún tipo de situación, entre comillas, con muchas comillas, pre-revolucionaria ni nada por el estilo. Porque la presencia, como hizo Margaret Thatcher en la década de los 80 con el neoliberalismo, hacer de los ingleses propietarios. Si yo consigo que la población mayoritaria se haga propietaria, yo tengo a todo el mundo en silencio. Ese ha sido el gran logro del neoliberalismo en Europa y ya lo logró Franco durante la dictadura, los últimos años de la dictadura, con las leyes del suelo y las leyes inmobiliarias que procuró, que continuó el Partido Socialista Obrero Español, para que la gente efectivamente no fuera capaz de levantar la mano y quejarse de la situación. Bueno, oye, ya han pasado las 9 y 2 minutitos. Un par de minutitos para cada uno para puntualizar lo que quieran, lo que estimen considerado y bueno, y ya hablamos para la próxima semana si deberíamos de continuar con esta racha de las cosas que se sabían ya en aquella época, que se saben ahora y lo que hemos dejado convertir al post dictadura, a la post dictadura. Bueno, un par de minutitos Juan, un par de minutitos Rafael. Venga, muchas gracias, que han estado ustedes espléndidos. Bueno, gracias. Mira, yo solamente insistí en la falacia, la trampa mortal del discurso del PSOE. Hay que ir contra Vox y el PP porque lo hacen muy mal y nosotros lo hacemos muy bien. Entonces, lo que si tienes una pequeña... ahora... ¿Perdón? Ahora sí que hay una interferencia mía, debe ser Tellado dando gritos por ahí. Entonces digo que la estrategia civilina de Sánchez de permitir a la fiera fascista de dos cabezas, como dice mi querido amigo Antonio Aguado, la extrema derecha del PP y la derecha extrema de Vox, que son lo mismo, permitir que sigan crujiendo a la gente para que la gente se escarmiente y entonces se conforme con las pocas migajas que le da el Partido Socialista, llamado Socialista Obrero Español, eso es una estafa. Lo que tenemos es que luchar por conseguir no la barbaridad del fascismo del PP y Vox,
no la casi barbaridad del neoliberalismo del PSOE. Tenemos que conseguir que lleguen al poder partidos, oye, a lo mejor el PSOE también, que hay mucha gente buena en el PSOE, no nos equivoquemos, que llegue la gente buena del PSOE y de otros partidos que lleguen al poder y de verdad le pongan coto a la maldad de los poderes económicos, que es el problema que tenemos. Banca pública, sistemas públicos, educación pública, sanidad pública y atención a la dependencia, y que las pensiones y el salario mínimo interprofesional no sean un simple guarismo objetivo, sino que sea realmente esté en el nivel que permita que la gente pueda vivir su vida decentemente. He dicho. Pues, y muy bien dicho, Juan. Y vamos, formidable, formidable. Tenemos que seguir profundizando en estas cosas, en lo que se sabía, lo que se sabe ahora y cómo no dejamos que esto vaya, pues bueno, al gusto de los grandes poderes económicos. Yo me acuerdo que hace 4, 5, 6 años se hablaba de que el 20%, salían unas encuestas donde el 20% de los ciudadanos tiene tanto como el 80% restante. Bueno, ahora ya es el 1%, tanto como él. Han dicho el 93, pero no sé, sea el 93, sea el 99, lo mismo seguro. Oye, Rafael, te toca, por cierto, que con el derecho de autodeterminación que has nombrado en un par de ocasiones, cuando la Unión del Pueblo Canario fue el eje de la campaña que hicimos en la Unión del Pueblo Canario, y nos llevamos pues aquella sorpresa, alcaldía de Las Palmas con Manuel Bermejo, aquí en Tenerife el primer teniente alcalde con Rafael Rodríguez Pérez, hermano además de ahora de un compañero que ha escrito un libro sensacional. Después tuvimos el diputado, al que recuerdan todavía a nivel estatal. Para mí es un orgullo cuando voy por allí al Congreso y les pregunto a los viejos del lugar y por Sagaceta y tienen un inolvidable recuerdo. Bueno, quiero decir que el derecho de autodeterminación es un tema que yo creo que hay que considerar. En aquel momento lo pusimos en marcha en la Unión del Pueblo Canario y unos resultados esplendorosos que ya podemos comentar otro día. Venga, tus 2 minutos, Rafael. Yo totalmente de acuerdo con lo que comentaba Chema, es decir, hace falta quitar la careta a las organizaciones políticas que vienen gobernando, alternándose en Madrid en los últimos 40 años, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. A mí me consta que hay muchísima gente del Partido Socialista Obrero Español que son gente que no comulga con las políticas que aplican sus gobernantes, sus líderes, ¿no?, cuando están en el gobierno. Y yo creo que hay que ir un poquito más allá, hay que ir en la línea de ir tratando de abrir grietas en las fisuras que deja la sociedad del capital, que es una sociedad muy desigual, una sociedad en la que si se muestra, la sociedad del capital, si se muestra en su más preclara imagen, es una sociedad excluyente, es una sociedad en la que los seres humanos no tenemos interés salvo cuando somos mercancías, mercantilizables. Y mientras seamos mercancías podemos tener un cierto interés, pero cuando dejamos de serlo perdemos absoluto interés y somos seres despreciables para el capital. Yo creo que estamos en un tiempo de enormes dificultades porque el sistema del capital atraviesa una crisis importantísima y cuando hay una crisis gorda surgen los monstruos. Y los monstruos que están surgiendo son estos monstruos de los que hemos estado hablando hoy, neofascistas, que proclaman el que hay que aglutinarnos en torno a nosotros frente a los otros. Y los otros son iguales que nosotros.
son de nuestra misma condición. Aquí el problema no reside tanto en las poblaciones, el problema reside en quienes controlan los medios de producción. Y quienes controlan los medios de producción son aquellos poderosos de la tierra que nos están conduciendo a la barbarie y contra los que tenemos que enfrentarnos cotidiana y radicalmente. Muy bien, pues compañero Rafael, compañero Juan, un abrazo muy fuerte y gracias por aportar siempre luces al pueblo canario. Hasta la próxima. Adiós. Hasta siempre. Viva Canarias Libres. Gracias Muy a ustedes. bien. Hasta siempre. Salud. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos con el tema que tenga elegido aquí Anabel, que creo que quería poner Patria Canaria, no lo sé, pero no estaría mal.